Ya. Comencemos entonces. Bueno, los que entraron después, buenas tardes a todos. Nosotros, ¿qué decíamos en las clases anteriores? Nos habíamos dedicado la semana pasada a hablar varias cosas respecto a los activos y que los activos podían ser generados de distintas formas. Y ahí discutíamos sobre los pases de jugadores de fútbol, que si tú los comprabas, que si los habías desarrollado tú, formado desde chiquititos o chiquititas, eventualmente si la marca tú la desarrollaste interna o surgió porque te fusionaste con otra empresa, etcétera. O sea, hay varias formas en las que podrían surgir los activos intangibles, que era lo que decíamos en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, uno dice, mira, ¿qué será más valioso, Facebook o WhatsApp? ¿Qué creen ustedes? Ahora, WhatsApp. ay, no sé, en verdad, Facebook, WhatsApp. Facebook, porque compró muchas marcas. ¿Qué marca? WhatsApp. Pero Listo. Facebook es dueño de WhatsApp. Entonces WhatsApp Eso. vale más porque está con... O sea, ya, es que justamente ahí es donde nos habíamos quedado la clase anterior, si mal no recuerdo. Entonces tú dices, bueno, es que Facebook es Facebook, pero además tiene WhatsApp. Ya, ¿qué más tiene? Instagram. Instagram. Entonces uno dice, mira, es que Facebook, aunque esta no valiera nada y esta no valiera nada, tiene que ser más grande sí o sí porque esta agrupa todo el resto. ¿Se entiende? Al menos en el sentido del valor económico, y probablemente eso sea cierto si uno mira el valor en bolsa. Una empresa que tiene activos por 250.000 millones de dólares, pero que en bolsa vale 800.000 millones de dólares, quiere ser o debe ser que los inversionistas ven algo dentro de la compañía que quizás no está viendo el resto. ¿Se entiende? O al menos que la contabilidad no lo captura. Y justamente la mayor parte de las veces esos son los activos intangibles. Porque si tú dices, oye, es que las máquinas ya las veo, pero la cultura organizacional, los trabajadores comprometidos, un management de excelencia, ese tipo de activos que pueden ser súper valiosas para la empresa en el sentido de que tú los retienes de alguna forma, no los controlas legalmente, pero sí tú le ofreces incentivo, este es el mejor lugar para trabajar, etcétera. Y además tú dices, oye, ellos son muy, muy buenos, entonces le traen beneficio económico a la empresa, suenan como que debiesen ser activos, no en el sentido contable. ¿Sí? Sí en el sentido de recursos humanos, que le va a decir el profesor Jabranek y todo eso, pero no en el sentido contable. Entonces, uno dice, mira, los activos intangibles justo entran en esa delgada línea que podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, por ejemplo, al 30 de septiembre del 2015, Facebook decía que todos los activos que fuesen distintos al goodwill, que es algo que vamos a discutir ahora, valían 3.400 millones. De un total de activos que tenía en ese momento que era 46.000, ahora han crecido mucho más. Y dentro de la plusvalía tenía 18.000 millones, entonces vamos a discutir harto que el goodwill o plusvalía. Entonces, el 46% de su activo, la suma de estos 3.000 más estos 18.000, sobre los 46.499 millones, lo que tenía era activo intangible. ¿Entiendes? Y por eso que nosotros hemos dicho, y lo ven también en el capítulo de lectura, que ojo, los controles, dado que están con la tarea por si acaso, que me lo habían dicho en la otra sección, los vamos a posponer indefinidamente, o sea, no infinitamente. Próxima semana el de activos intangibles, que debería irles bien porque nosotros ya vamos a haber terminado eso. Y después reasignamos la fecha del de leasing y después el de bono para que se puedan concentrar perfectamente en la tarea, por si acaso. Entonces, fíjense que las empresas más valiosas del mundo, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, ahora Netflix, Tesla Motors, etcétera, lo que más tienen son activos intangibles. Activos intangibles que pueden contabilizar, como en este caso, y activos intangibles que no pueden contabilizar, por ejemplo, la lealtad de los clientes, proveedores súper fieles, una buena cultura organizacional, un prestigio. Entonces, porque en el fondo tú dices, mira, SpaceX, ¿alguien sabe lo que hace SpaceX? Cohetes que se pueden reutilizar o no. Ya, ¿y cómo genera su ingreso? Por la marca Tesla, ¿o no? En Ya, general. es del mismo fundador, es de Elon Musk,
pero en el fondo uno dice, Tesla te vende autos ecoamigables, todas las características que quieran, etcétera. Bien, pero SpaceX se dedica a los cohetes, pero ¿qué hace con los cohetes? ¿Los vende? ¿Pero quién te compraría una nave espacial? Lleva cosas a la Estación Espacial Internacional, Ya, ¿o no? por ahí va, viaje al espacio. Entonces, y realmente en general los que hacen viaje al espacio son los gobiernos, no son empresas privadas. Entonces, ¿cuánto ingreso ha generado la empresa? ¿Cuánto creen? Comparado con lo que ha gastado en desarrollar los cohetes. Poco. Poco, cero, digamos. Porque claro, tengo agendado algunos viajes, etcétera, pero hasta ahí nomás. Entonces uno dice, oye, pero es que cuando haya que colonizar Marte, SpaceX va a valer mucho. Claro, es la esperanza de, bueno, la esperanza intangible. ¿Se entiende? Entonces hay ciertas empresas que están particularmente, que son las empresas más valiosas hoy en día, que tienen una ubicación privilegiada o que tienen una lealtad del cliente, tienen unas marcas, tienen unos logos, tienen algo, tienen una historia que cuentan, tienen una leyenda, y eso vale algo. Vale algo porque te genera mayores ingresos, ¿se entiende? Entonces, lo que produce ahí fundamentalmente es que se tenga que estas empresas tienen una parte importante de activo intangible y esos activos intangibles quizás están fuera de su balance, no están contabilizados dentro del balance por todo lo que hemos discutido, pero que igual siguen siendo activos, al menos que tienen un valor de mercado, que no pueda ser incorporado en la contabilidad de algo aparte. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, oye, Facebook es más valiosa que WhatsApp porque es la dueña de WhatsApp, pero no en el sentido contable. Porque Facebook ¿surge de qué empresa? ¿Se compró de alguna anterior? No. 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 Facebook es un activo intangible, la marca Facebook, obviamente. Es un activo intangible que surge de desarrollo interno. Eso al final, profe, refleja como que su valor todavía no es medible, ¿no? Eso. No es medible, eso es la mejor característica. O sea, yo creo que ya todos más o menos tienen claro que una PPE, una API, un inventario, entonces uno dice, no, pues si ahí no hay ningún problema, tiene potencial de generar beneficio económico, lo controlo, etcétera. Aquí tu problema es que sea medible, que sea identificable, porque digo, oye, pero ¿cuánto has gastado en tener una super base de clientes? Fíjense que lo que discutíamos en las clases anteriores es que ¿cuántos ingresos le genera WhatsApp a Facebook actualmente? Ninguno. Ninguno, po, porque nadie paga WhatsApp, o casi nadie, ¿sí? Pero eventualmente, ¿qué puede valer mucho que Facebook obtiene desde WhatsApp? Base de datos. Base de datos, y eso puede ser el valor del el futuro. Data science, todo lo que es inteligencia de negocio, inteligencia de clientes, que qué publicidad le tengo que enviar, que dónde vive, que qué son las cosas que compra, que a qué hora está en la casa, a qué hora no está, etcétera. Todo eso vale todo el futuro y por eso que el futuro son lo que más se están haciendo en posgrado y todo eso es Data Analytics. Entonces uno dice, oye, quizá lo que vale aquí es el potencial de esa información. Entonces tú dices, no, pero es que debería estar cobrando mensualmente por WhatsApp. Bueno, quizás ese no es su negocio, po. Quizás es que esté así nomás. Entonces uno dice, bueno, estoy dispuesto a aceptar las políticas de quizás no privacidad solamente porque no me cobren. Pero si me cobran, no estoy dispuesto. Y habrá balanceado eso. Entonces puede ser que la base de datos, la base de clientes, las aplicaciones podrían estar dentro de esos activos intangibles, pero y porque en el fondo para tú mantenerte a la vanguardia tienes que estar desarrollando muchas más cosas. Entonces tu investigación y desarrollo es súper importante, no solamente en las empresas high-tech como esta, sino que en las empresas también como farmacéutica es súper importante. Pero WhatsApp no, pues WhatsApp surge de una combinación de negocios. Y una combinación de negocios fundamentalmente es que una fue y la compró a la otra o se fusionaron. Esas son las combinaciones de negocios. ¿Se entiende? Entonces uno dice, sí, Facebook vale más, pero en el sentido contable, Facebook vale nada porque es por desarrollo interno, jamás se pueden contabilizar las marcas por desarrollo interno, pero WhatsApp vale más.
¿Se entiende? Entonces, fíjense que aquí hay una disociación entre el cómo obtuviste el activo intangible, genera justamente que uno se pueda contabilizar y el otro no se pueda contabilizar. ¿Sí? Una duda, Ujú. se supone que la contabilidad quiere entregar información financiera para los Ajá. inversionistas, ¿sí? Ajá. Ya, yo, por ejemplo, como inversionista no sé esto, entonces, o sea, ¿cómo entonces reflejaría eso? Porque yo puedo saberlo porque sí, pero no podría verlo de los estados financieros, o sea, no me servirían. ¿Cómo, perdón? Estoy- Si yo quisiera, por ejemplo, invertir en Apple, ujú, y entonces tiene un valor en activo intangible, entonces bolsa puede que valga más que los activos financieros, ¿cierto? ujú. Porque los inversionistas ven un futuro por conocer la marca, no necesariamente por ¿Cierto? ver los estados financieros. Entonces, Ajá. ¿de qué me sirven los estados financieros? Yo me estoy dejando llevar más que nada por el valor de la marca. Ah, desafío para finanzas 2. Nos faltan unos 2 años al menos para llegar a eso. Porque valorizar la empresa es mucho más complejo que valorizar uno de los activos que tiene la empresa, que es el intangible. Entonces, fíjense que si ya estamos complicados con valorizar la marca, imagínate qué es lo que es valorizar todo el conjunto de la empresa. Porque puede ser que tú tengas 6 sillas y yo tengo una mesa, pero el juntar 6 sillas con una mesa hacen un comedor, y el comedor vale más que la otra. ¿Cuánto más? Ah, no sé, pues, depende de la tasa de descuento, y estimar la tasa de descuento es la mitad de finanzas 2. O sea, yo este viernes recién, yo creo, ojalá cruzo los dedos que mis estudiantes ya sepan calcular una tasa de descuento bien. Eso es sumamente complicado. Y Finanza 1 diría que un tercio del curso es proyectar los flujos de caja. Otra cosa complicada. Y aquí les decimos, oye, la cuota es 100, la tasa es tanto, la transforman un poco y ya está. Pero la proyección, la planificación financiera, la tasa de descuento, sé que son objetivos que están muy por encima de lo que uno quiere hacer en este curso. Entonces, un inversionista cuando va a comprar acciones de la empresa hace una valorización de esa acción, que una parte está basada en los estados financieros, es como tu punto de partida. Sobre eso tú proyectas algo. El cómo proyectarlo, insisto, creo que falta Conta 3, Finanza 1 y Finanzas 2 quizás para llegar a eso. Ya, gracias, profe. Profe, Pero al menos una parte de la historia te explica esto. Perdón, alguien iba a decir algo. yo quería preguntarle que Facebook y WhatsApp son los dos activos intangibles. Las marcas, sí. No en el Ya. sentido contable, pero sí en el sentido del valor de la vida. Y que entonces, y es desarrollo, el Facebook surge de desarrollo interno y eso hace que no sea medible y que no que valga más. O sea, es que dijo que valía más en un sentido, pero que no valía más en otro, y eso ahí me enredó un poco. Eso. Digamos, valor contable, 0. Valor de mercado, 550.000 millones. Ya. Y WhatsApp, digamos, bueno, al otro lado de las láminas tengo el valor más refinado, pero valor contable, 22.000 millones. Bueno, valor de mercado en ese momento, 22.000 millones. Entonces, ese es el concepto del valor razonable. Tú dices, nadie te obligó a comprar WhatsApp, y a los accionistas de WhatsApp nadie lo obligó a venderse a Facebook, pero entre los dos acordaron y hay un precio de mercado. Entonces, justamente el precio de mercado para uno es el costo de adquisición para otro. Por eso que se registran por el mismo valor al principio. O sea, control de lectura 1. Esta pelea entre el costo y el valor razonable quizás no es tal, porque en un inicio son lo mismo. Lo que pasa es que tú dices, oye, ya, pues a ver, pero ¿cuánto he gastado en desarrollar la marca Facebook? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace 2 años? ¿Desde hace 5 años? ¿Desde hace 10 años? ¿Desde el primer día que a Mark Zuckerberg se le ocurrió robar esta idea? No sé. ¿Se entiende? No es claro, y como no es medible, es lo mismo que nosotros decíamos con la Mona Lisa y otros bienes de patrimonio cultural. Es probable que sea el activo más importante de un museo o de alguna ciudad, no sé, pero no puedo medirlo, y como no puedo medirlo, la contabilidad evita contabilizarlo, registrarlo, digamos, para que no sea redundante. ¿Se entiende? Entonces, eso te hace una diferencia significativa, que como que hay algunos activos que existen pero que no están contabilizados. La mayor parte de ellos
intangibles. ¿Sí? ¿Es más claro, María Paz? Sí, profe, muchas gracias. ¿No hay de qué? Sí. Entonces, uno decía, mira, en ese momento, cuando terminaron de hacer la combinación de negocios, que es juntar una empresa con la otra, que era octubre del 2016, la empresa valía 370.000 millones y que había aumentado desde que se abrió a bolsa 50%. Piensen que ahora vale 800.000 millones. Entonces, entre que tenían registrados los activos intangibles, etcétera, WhatsApp había costado mucho menos y uno podría haber dicho, oye, los casi 20.000 millones, 20 billions, si quieren verlo así, quizá es el valor que le aportó, o sea, podría ser que tú lo compraste por 20, pero vale 30, o vale 50, y vale 80, y vale 200. ¿Se entiende? Porque en el fondo, si yo compro WhatsApp, la empresa completa WhatsApp, ¿qué activos tendrá WhatsApp? Me imagino que un arriendo de, no sé, satélite o algo así para las conexiones. Pero lo arrienda, ¿o no? Es un Ah, sí, gasto. sí, es un gasto, claro. O sea, podríamos discutir una cosa más sofisticada la próxima semana, pero de momento digamos que es un gasto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa necesitan para hacer el negocio de WhatsApp? Softwares, ¿Qué software? como para que funcione bien la aplicación y todo. Y para también los códigos de seguridad. Pero ya lo desarrollaste eso, ¿no? Le pago sueldo a gente que lo mantenga, po, Mm. y le subo a la nube. Y le arriendo la nube a Amazon. Que Amazon Web Service es mucho más potente. ¿Necesito algo para hacer el negocio? Porque esta es la diferencia, porque si usted dice, yo tengo una forestal o un campo, obvio, necesito tractores, necesito personal, etcétera. Tú dices, oye, aquí necesito ya. Exageremos que se compró su oficina, ya tiene una super oficina, pero ¿cuánta gente puede trabajar? 20, 50, 100 ya. Una oficina de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, ya es una oficina gigantesca. Ya, ¿y qué más necesitan? Ya impresoras, computadores, etcétera, ya, vehículos, ya listo. 20 millones, 30 millones, ya 100 millones de dólares. ¿Y los otros 20.000? Porque 100 millones no es nada de los 20.000 millones. Para que se hagan una idea, el valor de 20.000 millones es lo que valía todo Falabella en ese momento. Pero fíjense que de WhatsApp yo no veo nada que haya del tamaño de Falabella. No veo camiones, no veo marcas, no veo páginas de internet, no veo supermodelos, no veo negocio en 5 países, no veo mall, no veo nada. ¿Entiendes? Esa es la lógica de un intangible, no veo nada, pues es puro aire. Y si la empresa quiebra, ¿cuánto vale el aire? Cero, ¿no, profe? Cero, po. Eso hace la diferencia. Recuerden que nosotros decíamos, oye, por eso que el valor residual que uno tiene en un activo intangible es cero. Tú dices, oye, si este local Falabella quiebra, chao, pues meto un H&M, un Forever 21, un Ripley, no sé. Y listo. Y sigue el negocio, pues el local es el mismo, ¿no? Pues, tengo algún costo de botar todas las cuestiones de Falabella, pero que el que venga, pues, y chao. Y aparte, para eso tengo los meses de garantía que decíamos que cobro al principio, con eso contrato gente que saque todas las cuestiones de Falabella, los logos, y deje esto pelado y se lo arriendo a cualquiera que quiera una planta libre. ¿Se entiende? Entonces, eso cambia la idea. Sebastián. Pero, profe, si lo pensamos, si Facebook compró WhatsApp y WhatsApp llegase a quebrar, ¿eso no podría considerar que Facebook tuvo una pérdida por el monto total que le pagó a WhatsApp por la aplicación? ¿Eso no Sí, se puede claro. considerar como una pérdida? Claro, eso pasa. Por eso que, fíjense que aquí surgen varias cosas. Entonces yo ya tiene 100 millones de dólares, exageramos ya y caja, pero no necesito caja para hacer este negocio, porque fíjense, necesito que haya fin de mes nomás ya para pagar sueldos, pero tampoco son súper sueldos. No es como un negocio de un banco que tiene que tener el 15% de su activo en caja, porque la gente saca plata del banco, del cajero automático, tienen que tener por si acaso a alguien se le ocurre, tiene que pedir un préstamo, etcétera. Aquí no, po. No necesito motosierra, no necesito bodega, y le puedo arrendar a terceros todo el resto, ¿se entiende? Entonces uno dice, oye, ¿por qué la empresa querría pagar tanto?
Y ahí uno dice, no, pues que en el futuro y en el futuro. Ya, eso es goodwill. Eso es la plusvalía. Pero plusvalía es un súper mal nombre, porque si uno piensa en plusvalía, ¿qué se imagina? Ganancia. ¿Ganancia por qué? Una propiedad de inversión. Eso, porque el barrio subió de valor. Entonces tú dices, oye, mira, compré un terreno en el sur y ahora lo urbanizaron, ahora llegan servicios sanitarios, llega luz, vale más. O tú dices, oye, aquí antes no había nada, o alguien fue a Piedra Roja, así ya. Estaba en Chicureo el año 2000, ya no había nada. Entonces después van a estar ahí y pusieron un mall con lago, ahora hay camino, etcétera. Ahora empezaron a haber supermercados, farmacia, colegio, chuta, ahora vale más. ¿Se entiende? Esa urbanización es lo que uno normalmente entiende por plusvalía y eso es nada de lo que estamos hablando. Por eso que plusvalía es el peor nombre posible que puede tener este activo. Es mucho mejor llamarlo goodwill, porque tú podrías decir, mira, nosotros vamos a comprar esta empresa, pero Facebook tiene el volumen de usuario. WhatsApp podría tenerlo también, entonces podríamos tener sinergia. Podría ser que nosotros compartimos oficina y entonces una empresa se ahorra costo. Quizá yo tengo que obligar a tener ambos y si no, no pueden tener ninguno. Y lo mismo con Instagram. Entonces eso va a generar más ingresos. Por lo tanto, podría ser que WhatsApp vale 1000, Facebook vale 1000, pero ambos en conjuntos valen 3000 o 4000 o 5000 por estas mejoras en el futuro. ¿Se entiende? Y eso es el goodwill. Entonces Facebook podría decir, mira, yo veo WhatsApp y vale 100, pero yo estoy dispuesto a pagar más que eso. ¿Por qué? Por el mejor porvenir futuro. ¿Se entiende? Entonces goodwill suena mejor a que plusvalía. Hay otros nombres, le llaman fondo de comercio, crédito mercantil, derecho de llave, menor valor en inversiones, pero como que uno dice, no me dice nada. Goodwill quizá es lo que mejor te suena, se parece a, en el futuro nos podría ir mejor y yo estoy dispuesto a pagar por comprar todo ese conjunto, un conjunto de cosas que quizá no tendría de otra forma. ¿Se entiende? Y ese activo surge de una forma distinta que lo otro. Fíjense, Facebook desarrollado internamente, la marca comprado y el goodwill surge de la combinación de negocio. Entonces tú podrías decir, yo voy y compro la marca de Falabella y listo. Pero ¿cómo voy y compro el prestigio, la cultura organizacional y otras cosas que no son separables? ¿Se entiende? Por eso que la característica de identificabilidad de los activos intangibles es la que la distingue de cualquier otro activo, porque lo otro no es difícil, pues es una silla y esto una mesa y chao. Pero yo digo, ¿cuánto es prestigio? ¿Cuánto es lealtad de los clientes? ¿Cuánto es fidelización? No sabe. ¿Sí? Alguien iba a preguntar algo, perdón. Como en simples palabras, que el goodwill que entonces como el beneficio futuro que te puede generar, puede ser una empresa, una combinación o algo así. Eso. O sea, que tú compras la empresa completa, entonces la empresa completa vale más que solamente sus activos que tú puedes separar. Como que el conjunto de los activos vale algo más y tú pagaste. O sea, hay caja de por medio o acciones si te quisiste fusionar, pero pagaste con algo por esa plusvalía, goodwill. ¿Se entiende? Entonces, por eso que hay que separar el cómo fueron obtenidos. Por ejemplo, nosotros decíamos, mira, las marcas que son generadas internamente jamás van a ser reconocidas. Entonces uno dice Falabella, Apple, Dell, Amazon, Yahoo, Microsoft, Copex, Zara, todas súper buenas marcas. Ni una vale ni un solo peso en los estados financieros. ¿Se entiende? Después uno dice, oye, capacitaciones, no tengo control. No tengo control porque los trabajadores se escapan. Parece ser un activo intangible, pero uno dice, no, pues no tengo el control, ya no cumple eso. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, alguno parece ser obvio que uno diga, no, pues surge a raíz de hechos pasados, pero los activos intangibles quizás no surgen a raíz de derechos pasados. Por ejemplo, uno podría decir, si tú estrenas una película y le va súper bien, ¿qué es probable que venga después de eso? Una segunda película. Ya, la secuela. ¿Ese es un activo o no es un activo? Sí, es un activo, ¿no?
¿Pero surge a raíz de hechos pasados? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando supimos que le fue bien a la película 1. Pero no cuando grabé la película y tú ya tienes el costo de la película, que es el activo intangible. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces lo activo intangible es súper difícil de ver que surja a raíz de hechos pasados, porque quizás surge a raíz de hechos futuros. Tú le dices, oye, hice una campaña televisiva súper buena, nadie la vio. Chao. O pagué tanto en publicidad y nadie hizo clic en Google Ads. O puse un cartel, nadie lo vio, pues si no fuimos a pandemia. Chao. Te llegó. ¿Se entiende? Entonces, por eso es mucho más difícil demostrar que surge a raíz de hechos pasados, que a todos les parece trivial. Oye, pero si ahí está la mesa, eso surgió antes que... Por eso la veo. Bueno, no es tan claro en los activos intangibles. ¿Se entiende? Por eso ahí marco que a veces cuesta súper harto distinguir que sea un activo intangible, porque en el fondo son derechos a... Pero eso en el futuro, como que mira, te doy la opción de que tú... oh, raro. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, mira, si además tú tienes la fiabilidad de valorizar esto, sí, pues, pero ¿cuánto te va a generar? Por ejemplo, el Viagra. El Viagra, cuando Pfizer, laboratorio gigantesco, 200.000 millones de dólares en bolsa, lo patentó el año 98, la patente duraba 15 años. Entonces uno dice, ya, ahora tengo la patente, listo, pero la patente tenía un costo de registrarlo súper bajo, porque tú dices, no, porque yo llevaba 25 años, 30 años investigando, entonces, claro, voy, le inscribo y vale $1.000 ya la inscripción, $10.000 si exageramos, los abogados más caros del mundo, pero aún así, el Viagra generaba entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales en venta para Pfizer. Entonces tú dices, oye, por 15 años de exclusividad que nadie le podía copiar, podría valer mucho más que eso. Entonces quizá el costo no tiene tanta relación con el valor de mercado, pero en realidad el valor de mercado tampoco es muy calculable. Esta es la realidad nomás, pues así de complejo, porque tú dices, oye, que no hay otro comparable. Cuando nosotros decíamos el valor de un activo similar, no hay nada. La gracia de una patente es que es exclusiva. Entonces tú dices, oye, yo hice esta canción y esta canción no se parece a nada porque si no me demandarían por derechos de autor. Listo. Entonces es único, no tengo cómo aproximar. Y los flujos de caja, no, es que son súper inciertos, no sé. Cuando hayan pasado vamos a ver, pero proyectarlo es complejo. Y no fue como que yo fui y compré esto, en algunos casos sí, pero no en el caso de las patentes o de las licencias, ¿se entiende? O tú desarrollaste un sitio web que a ti te encanta, pero que no vende ni uno, entonces un gasto. Entonces no te genera ingresos. No, pero es que a mí el bienestar emocional, chao, pues eso no es financiero. Nosotros estamos aquí para ver números financieros. ¿Te entiendes? Si tú lo ocupas solo para promocionar, para poner la misión de la empresa, chao, eso es un catálogo y un catálogo es un gasto. No es un activo de la compañía. ¿Entiendes? Si tú dices Amazon, Alibaba, eBay, venden por la página, pues entonces es un activo porque le genera ingresos. Esos son tus beneficios económicos. ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos podría ser que un sitio web se considere un gasto y en otros casos se considera un activo intangible. ¿Se entiende? Finalmente uno dice, oye, estos activos son identificables, que esa es la característica distintiva. Y uno dice, mira, todo lo que tiene que ver con ESG en estos días, Environment, Social and Governance Responsibility. En el fondo, lo que antiguamente se llamaba responsabilidad social empresarial, que las empresas que les va muy bien debiesen devolver algo a las comunidades. Ya, o ahora que llaman al capitalismo consciente, o las empresas B, o ecoamigable, eco-friendly, como quieran llamarle, de la economía circular. Bueno, estas empresas deben tener un activo intangible. Tú dices, ya no, mira, es que nosotros estamos haciendo súper harto esfuerzo para que esto ocurra solamente en las comunidades y esto trabajamos con pura gente local y nosotros apoyamos, etcétera. Ya, pues. Y eso, ¿cómo lo separo de que tú quieras generar ingresos o que tú estés pagando un gasto por remuneración? Ah, no, no es tan separable. O tú haces una corrida y tú dices, ya, pues LATAM Airlines hace una corrida, o al menos cuando se podía salir a correr. Tú haces una corrida. ¿Cuánta gente viaja en tus aviones porque tú hiciste la corrida? Casi nadie. O sea, Nadie. en verdad nadie. O al revés, mejor, pues mire,
Bueno, la Teletón quizás de este año no vale, pero la Teletón del año anterior, ¿cuál es el supermercado que más donó la Teletón? ¿Ven? Nadie se acuerda. O sea que no es un activo haber donado, no es un intangible, no, es que quedamos mejor posicionados, así como en la mente del cliente, no, nada, si nadie se acuerda. O sea, si tú donaste 100, 200, 500, 1000 millones, es un gasto para la empresa, no hay de otra, porque nadie se acuerda de eso, entonces nadie va a ir al líder porque donó más que el Unimarco al revés. Chao. ¿Se entiende? Entonces es súper difícil de identificarlo. Con las marcas era muy obvio lo que decíamos. Entonces lo mismo con los pases de los jugadores de fútbol que decíamos han sido generados aquí en las juveniles. Bueno, no tengo cómo separarlo del resto, po. Entonces tú dices, oye, lo estoy entrenando todo y cuál es el bueno, no sé, pues, ojalá que salga alguno, pero no tengo idea. No, no es separable, no es identificable en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, lo que yo quiero aquí es representar fielmente la realidad. Si yo tengo que hacer una cantidad de supuesto impresionante o asignaciones arbitrarias, eso no representa fielmente la realidad. Entonces, prefiero abstraerme de generar esa clase de activos si es que no van a contribuir información que sea mejor para la toma de decisiones, porque decir, mira, hicimos cualquier cosa. Es que no. Entonces, el inversionista ni siquiera va a considerar esa información para comprar acciones, para dar préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí, a diferencia de un activo común y corriente, digamos, la característica que más lo distingue aquí es que sea identificable. En las propiedades planta de equipo era que estuvieran para usos productivos y administrativos y fueran tangibles. En las propiedades de inversión que fueran inmuebles, que no están ocupados por los dueños, que su flujo de caja eran independientes y que lo único que te importa es el valor razonable. O sea, cada uno tiene como ciertas características que lo permiten contabilizar de cierta forma. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Entonces, tu activo intangible solo se va a reconocer como tal si es que nunca antes fue reconocido como un gasto. Si antes fue reconocido como un gasto, tú no puedes decir, este año es un gasto, no gasto en publicidad. El próximo año es el activo intangible de publicidad. O este es el gasto por página web de este año, pero el próximo año es un activo intangible llamado página web. No es así. La empresa no puede ir variando su política contable en ese sentido para llegar a lo que se le ocurra, porque eso ya pasó, WorldCom. Que WorldCom y Enron, una de las quiebras más grandes de toda la historia a principios del tercer milenio, 2001, 2002, después vino WorldCom, son las empresas que hicieron que se hicieran la IFRS, porque decían, este año son costos, el próximo año son gastos, y no sé, lo estaba pensando. Una contabilidad altamente creativa, lo cual significa que es fraudulento. Entonces uno dice, mira, o si tú antes lo reconociste como gasto, siempre se va a reconocer como gasto. Si era una partida que no existía y es la primera vez que tú vas a decir, oye, podría ser un intangible y cumple con ciertas condiciones, entonces va a ser considerado como un intangible. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí, a diferencia de otras cosas, pueden surgir de más forma. Porque, por ejemplo, una propiedad planta y equipo. Imagínense que tú tienes un robot, ¿no? Ya un edificio. Un edificio. ¿Cómo puede obtener la empresa un edificio? ¿Cómo obtiene la empresa un edificio? Comprándolo, ¿Cómo? Moisés, de nuevo. comprándolo con crédito. Comprándolo, ya, eso es una, comprándolo. ¿Y de qué otra forma puede hacerlo? Construyéndolo. Construirlo, fíjense. Esto es, o lo genero internamente construyéndolo, o lo compro separadamente. Pues listo, esa es una idea. Pero puede ser que hayan otras cosas. Entonces, aquí tú dices, ya, compra separada es fácil. Oye, yo fui a comprar una marca, compré una franquicia, compré una patente, compré los derechos de autor sobre una canción, compré la licencia de un programa, o Netflix compró de una serie, de una película, de lo que sea. Ah, ya, fácil, puede ser fácil, no tiene ninguna ciencia. Pero podría ser de otras cosas que son más complicadas. Entonces podría ocurrir una fusión o adquisición, clásico un M&A o Merger and Acquisitions. Uno dice, mira, podría ser que estos activos surgieron solamente porque LAN se fusionó con TAM y formaron la TAM Airlines. No de otra forma.
¿Se entiende? Entonces hay unos activos, particularmente el goodwill, que surge de eso. Entonces el goodwill se refiere fundamentalmente a un activo que no es identificable. En eso difiere del resto de los activos. Entonces uno diría, ah, pero esa era la característica más especial. Ya, ahora lo voy a clarificar. No es identificable. Si le quieren llamar plusvalía, bien, pero es malo el nombre, por no decir horrendo. ¿Sí? Goodwill parece asemejarse mejor a que en el futuro espero que las cosas sean mejor. Entonces tú dices, mire, la universidad valdrá más o menos que los edificios que tiene. Más, Más, ¿por qué? no sé, por el prestigio asociado, por la calidad de profesores, todo eso. Esto por el prestigio, por los trabajadores comprometidos. ¿Se entiende? Podría ser, esto es para cualquier empresa en el fondo, que tiene clientes fieles, los McLovers que nosotros decíamos, entonces eso vale algo. Trabajadores comprometidos, no es que tiene buen ambiente, ya, buen ambiente, eso vale algo, pues es best place to work. Las personas están dispuestas a trabajar por menos plata en los ambientes laborales que son menos invasivos, digamos. Ah, ya, pues entonces, mira, sin trabajo desde la casa acepto menos plata. Ah, ya, listo. Eso podría ser algo que vale para la empresa porque le deja más flujos de caja, ¿se entiende? Entonces uno podría decir, no, aquí hay una cultura organizacional sólida. No, mira, hay una experiencia total y hacemos súper hartas cosas de empresa y talleres de cuerda y dejarse caer, entonces hay un liderazgo impresionante y aquí se fomenta el desarrollo de ideas, listo, ya eso vale algo también. ¿Se entiende? Y podrían ser más cosas. Uno podría decir, oye, mira, tengo una posición privilegiada. Lo que nosotros decíamos, oye, tú tienes un kiosco y que es la Alameda, le excelente, pues, está listo. Entonces tú tienes una posición privilegiada nomás. Mira, yo fui en algún momento que no había nadie en Chicureo, voy aquí justo, compré algo y tengo aquí pasa gente. Ah, ya. O tú estuviste en San Miguel el metro cuadrado que ha tenido la mayor plusvalía de todo Santiago, después Maipú. Entonces, claro, si alguien iba a invertir una cosa clásica, así como Las Condes, Vitacura, Providencia, sí, el arriendo es caro, pero comparado con la inversión quizás no ha subido tanto como ha subido San Miguel, pues el llano sobre todo, mucho. Entonces uno dice, ah, ya, mira, por ahí entonces la posición privilegiada quizás vale algo. Entonces yo digo, ya, ¿ustedes estarían dispuestos a pagar por una empresa que tenga todo esto más o menos? Si ustedes compran una empresa que no tiene nada de esto y compran una empresa que tiene todo esto, ¿pagan más o pagan menos? Se paga más. Pagan más. Aunque alguien va a decir, pero esto no está en el balance, ya si la contabilidad es una parte de la historia, no es toda la historia, pero ustedes sí estarían dispuestos a pagar más por tener un management comprometido, etcétera, prestigio, equidad laboral, etcétera, millones de cosas que se les puedan ocurrir, todo eso. Pero ¿cuánto vale cada una? No sé, no las puedo separar. Y fíjense que el goodwill es todo lo contrario a la propiedad de inversión. Si yo tengo un terreno y lo quiero arrendar, ¿qué más necesito para arrendarlo? Eso, nada más. ¿Entiendes? Esa es la característica de una propiedad de inversión. Si tú tienes trabajadores fieles o clientes fieles o proveedores que son súper amables, que llegan a tiempo, etcétera, muy buenos proveedores. Bueno, tú dices, para que el negocio pueda generar beneficios con eso, ¿qué necesita? Necesita tener inventario, necesita tener caja, necesita tener tiendas, necesita personal, necesita vehículos para repartir, necesita otro activo. El goodwill por sí solo genera cero, solamente genera flujos combinados con una serie de otros activos. Entonces tú dices, oye, mira, fíjense esto, y esto surgió de la discusión con la otra sección. ¿A qué se debe el prestigio de la universidad? A su ranking, a sus egresados, Ah, a los egresados. ¿Y a qué se a deben la los calidad, egresados? a su calidad de profesores. Eso es, ¿entiendes? O alguien podría decir, no, pues un buen clima, porque si tú estás en Peñalolén cuando podíamos ir,
No tengo la tentación de estar en República e ir a tomar a la esquina al tiro, todos los recreos. Ah, bueno, entonces quizás eso vale algo, quizás la gente estudia algo más por eso. Puede ser deporte, no no todas las universidades tienen buen gimnasio ahí, cancha, etcétera. Eso tiene que valer algo. Entonces, pero ¿cuánto de eso fue prestigio? Entonces, ¿qué hago con el sueldo de los profesores? ¿Lo envío a un activo intangible que es el prestigio o al gasto por remuneraciones? ¿Cuánto de lo que se deprecian las canchas, las maquinarias, los profesores súper dedicados, preocupados? No sabemos. Y poner pasto, ¿no? Y tener un buen ambiente y que el centro de alumnos le pasamos tanto presupuesto para que haga asado, la estudiatón con pizza, que traiga grupo de música. ¿No? Que haga los campeonatos, no sé, pero eso crea un ambiente universitario, que un ambiente universitario mejor, peor, como quieran verlo, pero distinto a otras universidades. Pero ¿cuánto de eso fue dedicado exactamente al prestigio? No sabemos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es no identificable, pero vale algo. Entonces, este activo intangible surge de otra forma, surge única y exclusivamente en una combinación de negocios. Miren, me voy a ir a la pizarra para que le pongamos números. Digamos lo siguiente. Tú dices, mira, tengo una empresa que tiene activos por 5.000 y que tiene pasivos por 2.000. Entonces, ¿cuánto vale el patrimonio de esa empresa? Por favor. 3.000. Gracias. 3.000. ¿Sí? Ya, pues entonces, miren, si ustedes saben que vale 3.000 y yo les ofrezco 3.000, ¿me lo venden? No, porque si usted lo quiere comprar, obviamente es porque espera que genere alguna ganancia en el futuro. Yo lo Eso. vendería más caro. Eso es, po. ¿Se entiende? Entonces nadie me lo va a vender por 3.000. Porque, y fíjense que lo pueden pensar en el sentido contable, si yo te vendo algo que vale 3.000, entonces tengo cero ganancia. Para usted sería mal negocio. Y aparte, si yo lo quiero comprar, ustedes ya saben que yo creo que vale más de 3.000, pues entonces en algún momento vamos a llegar a una negociación. ¿Se entiende? Entonces, por eso que aquí tiene que tener la contabilidad mucha lógica empresarial, no puede ser así como que la norma dice, todas esas cosas que la norma dice y no tienen sentido empresarial es inútil, las empresas no lo hacen. Entonces, decir, mira, digamos que hay dos empresas, A va a comprar el 100% de B, después lo podemos hacer con otros porcentajes, otras locuras, cuando vayamos hacia el examen, la parte 3, vamos a hablar más de combinación de negocios. Aquí queremos ver solo lo simple por el goodwill. Entonces tú dices, mira, esta empresa B tiene estos activos. ¿Listo? Entonces, los accionistas de B, digamos, quieren ¿cuánto? Digamos 4.000, ¿ya? Es más de 3.000, un 33% más, ¿sí? Los accionistas de A, los dueños, digamos, están dispuestos a pagar ¿cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que ustedes pagarían? Por un punto Lo premio, mínimo, ¿cuánto es lo máximo, Moisés? menos de 4.000, menos de 4.000. No, podrían estar dispuestos a pagar más. ¿Quién da más? Hasta 5.000, ¿o no? Ya suena razonable, un punto premio, porque si los activos valen 5.000, sería raro que pagara más de 5.000, pero yo estoy dispuesto a pagar más de 5.000. ¿Por qué razón? Por otro punto premio. Por el goodwill y los beneficios futuros que se pueden generar, ¿o no? Ah, no, Goodwill, no cacho que eso. Tiene que decirme algo más humanamente entendible. Pero está cerca de eso. Pero no entiendo lo que es el Goodwill. Tienen que simplificármelo. Porque la composición de la empresa y los activos intangibles que esta empresa contiene nos pueden generar beneficios a futuro monetarios. Porque el valor de mercado puede aumentar. Ah, no, valor de mercado, no sé qué mercado. Yo tengo un local nomás. No cacho el valor de mercado. Pero no están dentro de esos 5.000. No puede ser porque después voy a tener que dejar de
por ejemplo, si pedí un crédito, después voy a tener que dejar de pagar el crédito, voy a seguir teniendo el activo. O el activo se te va a acabar antes que pagar el crédito. La TAM Airlines no tiene dónde enchufar los aviones y sigue pagando el arriendo. Ojo, podría ser a doble filo. Creo que hacer ese análisis es más complejo, esto es más simple. Ustedes me dicen, no, es que los activos intangibles y no están dentro de esos 5.000. Sí, pues eso contabiliza todo, creo yo. ¿O no hay otros activos que no estén dentro de esos 5.000? Lo peor de todo es que si nadie puede contestar eso, he perdido los últimos 50 minutos de la clase. Porque dentro de esos 5.000 no hay algunos activos. Pues, ¿qué activos no están ahí por el punto premio? Ah, los activos intangibles, y eso podría ser el prestigio, ¿no? No, pero ¿qué activos intangibles no están ahí? Pues? Intangible, ¿o no? ¿Pero cuáles? Pues? Los super beneficios. No, no ambiente, sé qué es eso. Clientes, prestigio, el buen ambiente. Pero los clientes son otras personas, no son activos. Pues. El trato hacia el cliente. Ah, buenas relaciones, pero ¿por qué no está? Porque no se puede contabilizar tan fácilmente. Pero ¿por qué no se puede? Po? ¿Cómo surge ese trato? Fui y lo compré. Se desarrolla internamente. Se desarrolla internamente un punto premio, ese es el problema. Para desarrollo interno es sumamente complejo contabilizarlo. Entonces usted me va a decir, no ves que hay una marca que vale, hay una base de datos. Mira, yo llevo 20 años haciendo negocios con estos clientes, entonces sé que los martes come esto y que los miércoles esto y que le gusta esto, etcétera. O sea, eso no, ¿cómo te lo vendo? Pero eso tiene que valer algo del negocio, porque eso crea lealtad y vuelven siempre. Entonces, digamos que su demanda es más inelástica. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Por eso alguien podría decir, no, pues yo estoy dispuesto a pagar 8.000, porque la contabilidad no ha sabido reconocer que aquí hay otros activos, pues los empleados súper comprometidos, proveedores buenísimos, los clientes, el prestigio, las marcas y todo lo que se le ocurra entre medio. Entonces, fíjense que ustedes están dispuestos a vender por 4 y 8 y en algún momento se van a encontrar. Entonces, digamos que lo vendieron por 4. Fíjense que contablemente me voy a cambiar de color. Voy a hacer esto. Voy a decir, yo tengo activos por 5.000. Tomo pasivos por 2.000. Pago en efectivo, después podemos hacer cosas más locas, ahora hagámoslo simple nomás. Pago en efectivo 4.000. Y esto no cuadra. ¿Cuánto pagué de más? Luca. Listo. Goodwill, Luca. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ¿pero por qué pagué más? No, pues porque mira, ¿cuánto creo que vale el goodwill? Todo esto otro activo. Después vamos a refinar esto, que las marcas sí las puedo separar, las bases de los clientes las puedo separar. Pero aún así, hay otra serie de activos que yo no puedo separar que valen 1.000. Pero yo realmente pagué 1.000, pero creo que valen 3.000. Fíjense que en vez de 5 estoy dispuesto a pagar 8 o valen 5.000, lo que quieran. Entonces valen mucho más, entonces tú dices, mira, lo contabilicé por 1.000, pero yo espero que a futuro seamos la mejor aerolínea de Latinoamérica, del mundo. La TAM Airlines llegó a ser la 10ª aerolínea más grande del mundo. Y ahora, chao, Goodwill, 0. Fíjense que en la fusión LATAM Airlines en el 2012 se fusionaron y después la norma le da hasta un año para contabilizar porque tú tienes que ir a ver aviones a todos los países, bodegas, etcétera, arquear una cantidad de cosas, entonces eso puede tomar un año. Ya, un año tenían valorizados 4.100 millones de plusvalía. 31 de marzo del 2020, 0. LATAM le ha ido pésimo no solamente por la pandemia, desde que se fusionó. LAN, la acción por sí sola de LAN valía 12 lucas, ahora vale 2 lucas y con suerte, quizás estoy exagerando, lucas. Y eso no es solamente por la pandemia, es porque después pérdida, ganancia, así como modesta. Piensen que una empresa que vende 10.000 millones de dólares al año gana 50, 24 algunos años, horrible.
Es un negocio horrible. Entonces, pero al principio las empresas no piensan eso. Al principio, cuando todos se casan, van a ser felices para siempre. Por eso que la hipótesis de la empresa en marcha, pero hasta ahí nomás llegaron si se acogieron a la quiebra en abril o a la reestructuración financiera, que es prácticamente lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, uno dice, oye, el goodwill, el prestigio, podría durar mucho tiempo, pero se puede agotar también. Entonces, por eso que al principio las empresas de Banco Itaú por Banca pensaban que iban a generar una sinergia y nuevos negocios y participar en más mercados y llegaban a un target selecto de los clientes, etcétera, pensaban que le iba a ir excelente. Chao, acaba de ahorrar 700 millones de plusvalía, particularmente en Colombia. Colombia no es lo que todas las empresas chilenas creyeron, por eso cuando mostramos operaciones descontinuadas, la Polar haciendo el loco en Colombia, Ripley haciendo el loco en Colombia, no era así. Y el resto de las empresas dijeron hay que fusionarse con Brasil, si Brasil es prácticamente un continente por sí solo. Horrible Brasil. Últimos 10 años el real brasileño, lo hacíamos en la mañana con los del Magíster de Finanzas, se ha depreciado 75%. Entonces, contra esa depreciación es imposible que salgan rentables las empresas. Entonces uno ve en COSUD también su peor segmento de operaciones Brasil. Sí o sí. Argentina es mucho mejor que Brasil, para que se hagan una idea. Entonces uno dice, al principio todos dicen goodwill, no, porque a futuro vamos a hacer todo mejor. Mira, vamos a eliminar rutas que están repetidas. Si viajamos con 2 aviones a media capacidad, los vamos a llenar. Algunos gerentes nos sobran, vamos a comprar petróleo a un precio más barato por el volumen de operación, vamos a hacer más calce. No, va a ser espectacular, pues como todo matrimonio. Después, no es así. Cero plusvalía, deterioro todo, al tiro. Chao, eso no valía nada. Lo mismo Latamet, o sea, lo mismo Itaú Corbank. Chao con el deterioro. El Banco Santander tuvo que hacer un deterioro brutal de Brasil. Si el problema es Brasil, ayer lo escribí en un artículo que terminaba por una revista. Brasil, 4.000 millones de dólares a la basura. Y además adquirieron Santander UK en Inglaterra. Inglaterra también, como 5.000 millones de dólares de plusvalía, que tú creías que los clientes, chao, no conquistaste a nadie y pagaste de más y no valía. Pagaste por el aire. ¿Y ahora cuánto vale el aire? Chao, cero. Y en algún momento tengo que reconocer eso, justamente ahora, cuando ya la pandemia ya no da para más. Entonces, mira, eso nunca se va a recuperar. No hay quien te vaya a firmar los estados financieros que tú me dices que vale 1.000 y esto vale 0. ¿Se entiende? Entonces, esto, si lo queremos simplificar, es el prestigio. Dejémoslo solo en el prestigio para que sea más entendible. ¿Cuál es la vida útil del prestigio? Perpetuo, hasta que quiebre la empresa. No sé si perpetuo, pero Deteriore. menos indefinido. ¿Se entiende? Como indefinido, ¿qué no le pasa? No se deprecia. No se deprecia, porque el concepto para lo intangible amortiza, pero si quieren decir agota, desgasta, lo que sea, no se deprecia. Por eso que todos los años debo hacer una prueba de deterioro sobre la goodwill, porque tú dices, oye, si la silla no la veo rota, no hago nada. Pero el goodwill, como no lo puedo ver, podría haberse deteriorado y tú no lo viste. Por eso todos los años debiese haber una prueba de deterioro, porque en el fondo, demuéstrame que al menos vale 1.000. Todos los años tenéis que probarme eso, si no, chao, tengo que borrarlo. ¿Se entiende? Entonces, solamente surge cuando hay una fusión o una adquisición, no surge en otras situaciones. Entonces, fíjense que tú podrías compararlo, podría surgir en una combinación de negocios, que una compra a otra o que se fusionan ambas. Podría ser desarrollado de forma interna o podría surgir de una concesión. Entonces, podría ser una cárcel, un hospital, un túnel, una carretera, obviamente, un aeropuerto, pero que el Estado te va a dar. Y tiene otras características, fíjense. Si tú construyes una carretera de unos 100 kilómetros, ¿cuánto creen que hay que invertir para construir 100 kilómetros de carretera? María Van, no se alcanzó a escuchar. Ay, no dije nada. Apagué mi... ¿Cuánto creen que hay que invertir para construir 100 kilómetros de carretera? Piensen que el edificio A de la universidad vale 40 millones de dólares. ¿Cuánto creen que hay que invertir en una carretera de 100 kilómetros? 100 millones de dólares.
No, muy poco. 500 millones. 500, por ahí va. Si tú vas a hacer una inversión de 500, ¿cómo recupero la inversión? Pensemos en la carretera, que es lo más fácil. ¿Cómo? De nuevo. Cobrando viaje. Cobrando peaje. Listo. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasa si nadie pasa por aquí? O si al Estado se le ocurre hacer una carretera por al lado de la mía, nunca recupero. Entonces, ¿qué voy a pedir al Estado? Que me asegure un mínimo, porque si no nadie va a querer ir a la concesión pública, que en general son obras que no puede hacer el Estado. Entonces va a haber una parte del flujo de caja que va a estar garantizado por el Estado. Entonces te decir, mira, yo te puedo asegurar que 200.000 peajes diarios los pago yo. Ya, entonces tú dices, perfecto, si pasan 0 autos, el Estado me paga 200.000. Si pasaron 300, no me tiene que pagar nada y ahí se va viendo la diferencia. ¿Sí? Entonces tú dices, ya, 200 todos los días me lo asegura el Estado, pero yo creo o estimo que van a pasar 500, 600. Bueno, el exceso, los 300 o 400 extra, es un flujo de caja que es más bien incierto. Entonces, si no pasa nadie, igual paga el Estado. ¿Qué activo tengo yo con el Estado? Por un punto premio. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Si no pasa nadie, el Estado paga a todo evento. ¿Qué activo tengo yo con el Una Estado? deuda. De nuevo. Y una cuenta por cobrar, ¿o no? Es cierto. Es una cuenta. Es una cuenta por cobrar. Ya. Los dos, un punto premio. Porque en realidad escuché como medio cortado y sonaba que era cuenta por cobrar. Así que uno para cada uno. Entonces, fíjense que de la misma concesión, si alguien te garantiza una parte, si imagínense un proyecto que no es un año, pues son 20 años, 30 años de concesión, entonces tú dices, aquí hay un flujo comprometido y entonces hay que hacer una tabla de desarrollo, hay que generar intereses y toda la cuestión. Entonces, la cuenta por cobrar va a irse amortizando no linealmente, pues. Eso espero que todos lo recuerden de una tabla de desarrollo. Entonces, podría ser distinto a que los flujos de caja que son inciertos, ahí sí yo tengo un activo intangible. Entonces tú dices, no, pues esto dura 10 años, ya, pues se deprecia el 10% cada año. Chao, es lineal. Ya, entonces fíjense que surgen dos activos distintos que en el fondo, en teoría, son ambos intangibles, porque fíjense que la cuenta por cobrar yo no la puedo tocar, pero no en el sentido contable, de que uno es de los activos intangibles que discutimos y otro un activo financiero que es la cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Entonces fíjense que hay 4 formas de cómo van a surgir los activos que va a ser una diferencia significativa. ¿Se entiende? Si un activo es adquirido de forma separada, es súper fácil qué costo incluir en él, porque es lo mismo que las propiedades, planta y equipo. Entonces el precio que pagué menos el IVA, cualquier impuesto que no sea recuperable, aduanero, específico, y todo eso neto de los descuentos de rebaja debería considerarlo. Si yo pagué honorarios para inscribirlo, si yo tengo que probarlo, si yo tengo certificación o cualquier otro costo que sea necesario para dejarlo operativo, todos esos costos van ahí. Entonces eso no es distinto ni a un inventario, ni una PPE, ni una API. Exactamente lo mismo, no cambia nada. ¿Sí? Si el activo es adquirido en una combinación de negocios, entonces todo se va a valorizar al valor razonable. Y eso pasa, tú no vas a ir a comprar otra empresa así como, yo creo que contrata un tasador profesional. Bueno, en ese caso a un especialista que haga la valorización de la empresa. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un grupo económico, 42 empresas, las que le contaba el campo la semana pasada. Y 42 empresas, y yo tuve que valorizar una por una para que el auditor pudiera demostrar esto y que dijera ya aquí hay deterioro, aquí no hay deterioro, etcétera. Y ahí calcula el valor razonable, tanto de los activos como de los pasivos. Pues entonces la diferencia de eso es lo que se conoce como el activo neto o el patrimonio a valor razonable. Si tú pagaste de más por eso, que fue lo que hacíamos en la pizarra, plusvalía. Si tú pagaste de menos, entonces badwill. Y ese badwill no es simétrico, gané plata. Porque en el fondo nosotros decíamos, mira, tengo 5.000 en activos, 2.000 en pasivos, o sea que esto vale 3.000. Si yo por alguna razón te pagué menos de 3.000, digamos 2.500, gané plata de inmediato. Porque yo vendo todos los activos, consigo 3, pago todos los pasivos, y se salen 2, me quedan 3. Gané automáticamente 500.
¿Se entiende? Entonces, ese caso, el del badwill o el que tú hayas comprado en condiciones demasiado ventajosas, es bien raro. Pero sucede, por ejemplo, cuando Cencosud compró Johnson, ocurrió eso. Johnson estaba en la quiebra, entonces dijo, mira, o vendo a Cencosud o quiebro. Bueno, si Cencosud me da algo, me vendo por ese precio. ¿Se entiende? Entonces quizá ahí se vendió por debajo del valor razonable, pero son mucho menos los casos que se genera esa minusvalía o badwill, son mucho más casos en los que se genera plusvalía. Nosotros nos vamos a concentrar en la plusvalía nomás, después vamos a discutir mucho más en extensión que el badwill, ¿sí? Así que no se compliquen con eso por el momento. Los que son complejos de ver son justamente los que son desarrollados de forma interna y uno tiene que separar esto en dos partes, la fase de investigación y la fase de desarrollo. Entonces uno dice, mira, Oxford estaba estudiando la cura para el coronavirus y tenía la vacuna más o menos y guatió. Todo lo que haya invertido en la vacuna, ¿es un activo o no es un activo? No, según yo, un gasto, ¿no? Eso, listo. Eso es lo que vamos a llamar la fase de investigación. No tengo una forma certera de probar que me vaya a generar beneficio. En cambio, en la fase de desarrollo, sí puedo probarlo, porque tú dices, mira, ya está patentada la vacuna, nadie nos va a copiar. Yo tengo los recursos técnicos para hacer esto, tengo la plata, tengo los materiales, sé cuál es el canal de distribución, sé cómo me las van a comprar los gobiernos, las personas, va a haber unos subsidios. Ya tengo armado el esquema del negocio. Eso es la fase de desarrollo. Entonces ahí tú sí puedes probar el potencial de generar beneficio económico y ahí dejan de ser gastos. ¿Se entiende? Entonces la etapa de un proyecto se va a dividir en una parte de investigación y la otra en la fase de desarrollo. ¿Entiendes? Entonces en la fase de investigación todo gasto, porque no puedo demostrar que hay un activo. En la fase de desarrollo todo costo se activa porque puedo probar que hay beneficio económico. Para los que es súper complejo esto es para las pymes. Las pymes tienen que probar una serie de condiciones que les es muy difícil. Si, oye, aquí trabajan 2 personas, no tengo idea que eso es ley Ferrer. No, ya, chao esta cuestión. Entonces, las pymes siempre están en investigación, o sea que prácticamente nunca reconocen activos intangibles generados de forma interna. Es muy, muy difícil para las pymes, pero no para los laboratorios, pues los grandes laboratorios, las empresas de tecnología, etcétera, tienen hartas personas que están preocupados de cuántos costos del proyecto, que si se depreció, que quién lo utilizó, que todo, y pueden clarificar de forma importante cuántos son los recursos consumidos por cada uno. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esa fase de desarrollo, tú puedes decir, mira, todos los materiales que se utilizan en la generación. Entonces tú dices, oye, yo tuve que tener reactivos, tuve que tener no sé, jeringa, tuve que tener casas, mascarillas, etcétera. Tuve que hacer las pruebas en ratones, por ejemplo. Bueno, ahí también. Tuve que pagarle a los empleados, tuve que pagarle a los abogados que fueran a inscribir legalmente esto, tuve que buscar financiamiento y ese financiamiento generó intereses hasta que di lugar al intangible final. Se ocupé equipo especializado dentro del laboratorio, microscopio, etcétera. Ocupé software para analizar los datos y esos software se amortizaron. Bueno, todos esos costos son incluidos dentro de la cura del coronavirus. ¿Se entiende? Cuando entre en la fase de desarrollo. Entonces, lo complejo es que entre en esta fase de desarrollo y se convierta en un activo que va al balance, al estado de situación. En todos los otros casos, en la fase de investigación, va a dar como un gasto al estado de resultado. ¿Se entiende? Eso hace una diferencia significativa. Entonces, lo complejo de medir la fase de desarrollo es lo siguiente. Yo tengo que probar 6 condiciones. Entonces, primero tú dices, mira, yo tengo los equipos técnicos y el personal para terminar esto. No es como que digo, sí, yo lo podría producir, pero en Marte. Ah, no, no se puede. ¿Se entiende? Además, tú tienes la intención realmente de terminarlo. Hay algunas veces que ese tipo de desarrollos tú no quieres terminarlo. Facebook tenía una inteligencia artificial y la inteligencia artificial empezó a hablar, creó su propio idioma para las inteligencias artificiales. Eran 2 que era más eficiente y los investigadores no podían entender lo que están hablando. Como no podían entenderlo, tuvieron que desconectarla. La empresa no tiene intención de terminar ese activo intangible. ¿Se entiende?
tú tienes la capacidad de usarlo internamente, por ejemplo, tienes un software de logística, o tú vas a generar un programa informático y después voy a vender licencia, entonces voy a vender ese activo intangible. ¿Entiendes? Después tú dices, ¿sabes cómo se van a generar los beneficios? Yo lo voy a arrendar, lo va a pagar el gobierno, lo voy a vender, lo voy a licenciar, voy a dar el usufructo, no sé, millones de razones de cómo podría generarse ese ingreso. ¿Se entiende? Además, la empresa tiene la plata, las personas, en los equipos para esto y cualquier otra cosa para terminar el desarrollo. Y además, tú puedes medir fiablemente todo este tipo de cosas. Entonces tú dices, oye, ¿cuánto gastamos en desarrollar al jugador de fútbol? ¿Cuántos pares de zapatos? No sé, pues lo agarran del camino. ¿Cuánto tiempo le dedicó el entrenador? ¿Cuánto se depreció la cancha? No sé, no se puede medir fiablemente. ¿Se entiende? Entonces, si no cumple con las 6 condiciones copulativamente, chao. Puede cumplir 5 de 6, no sirve. Tiene que ser 6 de 6 o no entra en la fase de desarrollo. ¿Se entiende? Entonces noten que es súper complicado que una empresa pueda cumplir con estas 6 condiciones. Si tu investigación y desarrollo es un gasto brutal, obviamente que tú vas a tratar de hacer esto, pero para las pymes, insisto, es muy difícil probar esas 6 condiciones. ¿Se entiende? Por eso que explícitamente la norma dice, mira, por generación interna las marcas jamás se van a contabilizar, ni si tú tienes así como un encabezado exitoso o si tú tienes una frase así como que es pegajosa, tampoco. Si tú tienes listas de clientes, si tú has generado esta plusvalía interna, ¿no? Es que tenemos el prestigio, la cohesión organizacional, chao, eso no se va a generar por desarrollo interno. Y por eso ahí yo ponía los pases de los jugadores de fútbol que discutíamos súper harto el jueves pasado. Decían, podría ser, podría no ser, ¿cuál está el límite? No sé, pues depende. ¿Se entiende? Como que uno podría decir, sí, a veces sí cuando lo compro, pero es súper improbable que, y por desarrollo interno, los jugadores de fútbol se contabilicen. Nosotros mostramos azul y los tenía todos a 0. Y tus páginas web tampoco es claro, porque tú dices, oye, ¿cuánto tiempo le dedica a la página web? ¿Estoy haciendo publicidad o estoy desarrollando el activo? Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces lo que es complejo es para los jugadores de fútbol, ¿en qué momento pasan ellos a la fase de desarrollo? Y lo que nosotros decíamos, mira, ¿en qué momento sé que el jugador es exitoso? Pero es que hay que definir de exitoso, profe. No sé, ¿cuándo le va a generar beneficio económico futuro? Cuando venga un equipo y le ofrezca una buena cantidad de dinero. Profe. Listo, entonces ahí ya no va a ser tu activo porque se lo voy a haber vendido al otro equipo. ¿Se entiende? Por eso que los equipos de fútbol en el mundo tienden a registrarlos solamente cuando han sido adquiridos de forma separada. Puede ser el mismo jugador, uno lo compra, o no el mismo jugador, pero 2 jugadores igual de buenos, pero uno lo generé internamente porque lo entrené desde que tenía 6 años y el otro lo compré el pase, entonces uno vale 0 contablemente y el otro vale una brutalidad. Y es el mismo activo para la empresa en el fondo. ¿Se entiende? Entonces ahí genera esa dificultad que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao.